amedrentando al policía para que no pueda realizar su trabajo, han intentado hacerlo también con el personal militar. Y algo que a mí me llama poderosamente la atención, mi corazón toda la vida va a ser pixelado y verde olivo, pero sí me doy cuenta, por ejemplo, que el personal de la naval tienen no solo una gran preparación, creo que incluso muchos de ellos son más disciplinados que el personal militar para cuestiones de operación táctica e incluso para el llenado de un informe policial homologado, para saber cómo responder cuando van a una audiencia, porque a ellos a lo mejor, y retomando lo contemplabas, es un gran pleito que yo he tenido con el personal, porque ellos me dicen, pues haya sido como haya sido, el único que nos ha apoyado fue Felipe Calderón. Y sí es cierto, Felipe Calderón es el único que entendió que al tratar el de legitimarse, declara una guerra contra las drogas, también porque venían de 2 sexenios como el de Zedillo y Vicente Fox, donde dejaron que los delincuentes hicieran lo que quisieran y se apoderaban del país como quisieran. Y entonces de repente llegamos a la problemática de que ya había regiones del país en donde de facto quienes gobernaban eran los criminales. Y entonces sacan al ejército a llevar a cabo una guerra, incluso hubo una declaración no formal de guerra, que es la que hace el secretario de Gobernación, no sé si lo recuerdas, cuando se pone de valentón por ahí a declarar esta guerra contra los grupos criminales, y que la realidad es que el secretario de Defensa Nacional, que no era quien llevaba el control de la seguridad en el país, sino que era Genaro García Luna, y los que estamos en el medio conocemos que realmente así fue, le dijo, señor presidente, si mis soldados van a arriesgar la vida, si van a arriesgar la libertad y pueden quedar marcados para lo que pase el día de mañana, porque a ningún militar de los viejos se le olvida lo que pasó en el 68 y los señalamientos que se siguen recibiendo y que ellos consideran que no fueron los responsables como tal, pues obviamente sabía que iba a pasar a la historia, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, pues entonces apoya al personal, todos los años hubo aumentos, ahí es donde por primera vez vimos becas para el personal militar, apoyos para el personal militar. Y que con posterioridad vino el sexenio de Peña Nieto, donde gran parte de ellos siguieron con toda esta problemática de seguir haciendo operaciones urbanas sin un marco jurídico, en donde sí, seguimos viendo problemas, pero ahora sí, lo que venía del sexenio de Calderón, de el mátalos en caliente, fue me lavo las manos por cuidar el nombre de la institución y les avientó la pelota para que ahora sí sean ellos quienes se tengan que defender. Y ahí es donde entramos, a lo mejor varios de estos abogados postulantes de carácter civil, donde venimos y apoyamos y tratamos de apoyar al personal militar, que no nada más soy yo, habemos muchos aquí en el gremio, a lo mejor no tantos como en la materia penal, en el fuero civil o en el fuero federal, pero la verdad es que hay muchos muy buenos y muy aguerridos. Y es donde pasan los años, vemos que la institución se lava las manos, los deja a ellos con un problema de carácter personal, cuando incluso esas órdenes verbales eran en ese sentido, y estamos viendo cómo se está pagando la indemnización a una persona que se confundió en su momento y que dentro de esas mismas órdenes verbales se les dijeron, pues ahí cárgalos con unas armas y quítate de problemas, y no vemos a quienes dio las órdenes, sino vimos a quienes las ejecutó. Esa es la gran problemática. Y por eso a mí me interesa que quede muy claro cómo el personal militar de la fuerza permanente, tanto del Ejército como de la Armada de México, no tendrían que estar haciendo esas funciones de seguridad pública, y que quedara claro que cuando se cumpla este término que se les dio por medio de esta misma ley de la Guardia Nacional, ellos se regresaran a realizar las funciones de seguridad pública y de seguridad interior que les corresponden, y que fuera única y exclusivamente la Guardia Nacional quien se encargara de la seguridad pública. Pero que vamos a entrar en otro problema. ¿Vamos a hacer seguridad pública o vamos a hacer una seguridad que tenga que ver con la proximidad hacia la gente? Y creo que ahí es, como tú lo dices, de esencia, donde vamos a tener un problema grave, ¿no? Esa seguridad, esa proximidad que debería de existir. ¿Por qué? Porque incluso han tenido que cambiar las legislaciones militares para cambiar el término abatir, que era lo que tenía que ver con esta seguridad nacional y seguridad interior, para poderlo adaptar a lo que ahora es la seguridad pública, ¿no? O la seguridad ciudadana, si queremos llamarlo de otra forma. Y creo que ese es el gran reto que vamos a ver, porque incluso las reformas, la ingeniería jurídica, la verdad es que no es ni siquiera tan complicado, seamos realistas. Incluso si queremos verlos más
gandallas, por así decirlo, pues si nos vamos a la misma ley orgánica de la Administración Pública Federal, y como bien tú lo dices, en el artículo 29, fracción cuarta, que hace mención al manejo tanto del activo del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional de la Federación, que realmente es un concepto que traen desde la Constitución del 24 y que de alguna forma lo copiamos, porque para que la gente lo sepa, nuestra Constitución se la copiamos a la de los Estados Unidos, nada más que como todo lo que hacemos en México lo hicimos a la mexicana, ¿no? Allá sí tienen ciertas enmiendas que se respetan de una forma impresionante, y aquí en México dijimos, no, ¿cómo? Aquí les vamos a dar garantías individuales en vez de derechos humanos. Por eso todavía no entendemos cuál es la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales. Y eso es lo que me gustaría que nos dieras tu opinión, mi querido Víctor. Sí, yo creo que aquí vale la pena retomar una distinción conceptual para distinguir el ámbito de la seguridad nacional del ámbito de la seguridad pública, porque muchas veces en los medios se presentan como sinónimos y en realidad no son lo mismo. El ámbito de la seguridad nacional es el ámbito de la supervivencia del Estado. Se considera una amenaza a la seguridad nacional toda aquella situación que pone en entredicho a la existencia de un Estado, de una comunidad política. En cambio, la seguridad pública es un ámbito más acotado, es el ámbito de la persecución y el castigo del delito, eso lo marca la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Cómo se distinguen? Si a mí me roban, por ejemplo, terminando esta entrevista, mi maletín en el que llevo mi computadora, eso es una amenaza a la seguridad pública, ¿no? Hay un policía, un ministerio público que tiene que dedicar recursos para encontrar esa computadora, pero México no va a desaparecer por el hecho de que yo haya sido víctima de un delito, es decir, no todas las amenazas a la seguridad nacional son delitos y no todos los delitos son amenazas a la seguridad nacional. Hay amenazas a la seguridad nacional que no son antropogénicas, es decir, que no son generadas por el hombre. Por ejemplo, el COVID. Yo al COVID no lo puedo combatir desde una lógica estrictamente militar o policial. Yo al COVID no le puedo emitir una orden de aprehensión, no le puedo dar unos tehuacanazos en un ministerio público para que se porte bien. Tengo que poner un médico, a un epidemiólogo para manejar esa pandemia. No le puedo echar a la Guardia Nacional, no le puedo echar al Ejército. Y en ese sentido, las amenazas a la seguridad nacional son mucho más diversas. Entran temas de seguridad energética, seguridad aeroespacial, seguridad económica, el tema de las crisis económicas. Y hay un término intermedio que es el que se trató de desarrollar en la Ley de Seguridad Interior. En la doctrina militar mexicana, la seguridad nacional tiene dos dimensiones: la defensa exterior, porque pensemos que fuimos un país muy invadido en el siglo XIX, Francia, Estados Unidos, y también la dimensión de la seguridad interior hace sentido históricamente porque todo el siglo XIX México fue un campo de batalla y básicamente el término de seguridad interior se utilizaba para hacer referencia a rebeliones y a los movimientos que configuraron el país. Creo que hubo un mal trabajo legislativo en la Ley de Seguridad Interior porque dejaba a muchos militares todavía sin el marco jurídico que necesitaban para operar. La Ley de Seguridad Interior solamente permitía el despliegue, pero no entraba al fondo del asunto, que los militares pudieran hacer plenamente labores de seguridad pública, labores de investigación, cateos, y de hecho fue algo que detonó cuando se hace la reforma para crear la Guardia Nacional. Pasó algo interesante. Se crea la Guardia Nacional y Sedena y Semar empiezan a transferir elementos vía oficio de comisión. Y esto generó un problema jurídico. Si yo, como sargento primero, hago una detención, presento a este individuo, me puede decir el juez: oye, a ver, espérate, tú no eres plenamente miembro de la Guardia Nacional, tú tienes nada más un oficio de comisión. Vamos a suponer, yo estaba en presidencia, es como si a mí me dieran un oficio de comisión a la Marina y de pronto me subo al buque Cuauhtémoc y le digo: leven anclas, ya nos vamos, ¿no? A ver, estoy de invitado, en principio yo no tengo las mismas atribuciones legales que un marino, porque yo nada más estoy comisionado. Y esa fue la razón por la que el presidente López Obrador se ve forzado en mayo del año pasado a publicar un acuerdo con la Secretaría de la Defensa que añade y dice: a ver, vía mientras los elementos son transferidos formalmente, administrativamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos los militares tienen las mismas atribuciones que un policía, porque se empezaron a caer varias carpetas de investigación, ¿no? De personal que solo tenía un oficio de comisión y que evidentemente un juez o un abogado defensor eso lo tumbaba. Entonces, tenemos por un lado dos problemas, ¿no? El lado de la falta de capacitación, que el militar fue entrenado para otras cosas, para temas de defensa, para atención a desastres, pero no tiene la formación jurídica, y es algo que sí importa.
si yo acepto un trabajo para el que no estoy entrenado, a lo mejor no se acaba el mundo, pero si un soldado es un trabajo para el que no fue capacitado, se cae una carpeta, no se hace justicia a una víctima, hay un criminal que sale libre y por eso tiene consecuencias importantes. Y en segundo lugar está el tema del marco legal, ¿no? Que hubo estos huecos en la Guardia Nacional y el propio personal sabía que esto era pues más una OP, como se dice en el medio, una operación pantalla, que realmente una transición. Las mismas camionetas de Guardia Nacional son camionetas pintadas de Sedena, hay videos de cómo el personal un día antes de la ceremonia del Campo Marte estaba repintando las camionetas, el personal está muy enojado con el nuevo uniforme, el de color blanco, le dicen el uniforme de tiro al blanco, ¿no? Porque ni siquiera es un camuflaje urbano, o sea, es como para perseguir al Chapo Guzmán en el Himalaya, yo no sé quién diseñó ese uniforme, y el personal también se ha sentido pues traicionado, desorientado, pues porque nada más les avisan, felicidades, ya eres Guardia Nacional, ¿no? Y oye, yo quería ser militar, mejor yo quería ser secretario de la Defensa y de pronto me dices que ya soy policía, eso también está generando merma pues en la decisión vocacional, ¿no? De los elementos que causaron alta en el Ejército y en la Marina. Claro, y aparte porque dicen, ok, ya me mandaron a la Guardia Nacional, pero no me están pagando como Guardia Nacional, que en teoría para el personal de tropa y a lo mejor el personal de cabos, sí les convendría más el sueldo de la Guardia Nacional que les están pagando en el Ejército. Creo que hay una disyuntiva todavía por ahí de cosas que se tienen que ir dando los cambios. Yo siempre he dicho que mi lucha seguirá siendo siempre, independientemente de mi ideología política, por el personal militar, porque es el gremio al que pertenecí, porque es el gremio donde me crié, porque es el gremio donde estuvo mi señor padre.